Muy buenos días a todos. Esta semana vamos a iniciar con el contenido de lo que sería el tercer examen parcial. El día de hoy vamos a ver una introducción acerca de los dispositivos de almacenamiento de energía eléctrica. Justamente es un nuevo tema en donde vamos a ver dos nuevos componentes o elementos de circuitos que ustedes hasta la fecha no hemos interactuado, hemos trabajado a nivel de teoría. ¿Qué vamos a ver? Justamente vamos a ver el dispositivo del condensador. Es primero que vamos a hablar, luego vamos a ver lo que sería el inductor. Ambos son dos elementos distintos, elementos pasivos que forman parte de un circuito también eléctrico, corriente continua. Vamos a ver cómo trabajan los amplificadores operacionales con esos dos elementos. Esto lo dejaremos para una próxima clase. Y ese sería el contenido de esta presentación. Les quería informar también que esta presentación ya se encuentra disponible subida en la plataforma del TEC Digital. Esto lo estoy haciendo de esta manera para que ustedes puedan acceder de una vez a ella y la podemos ir viendo. Obviamente todas las anotaciones y las escrituras que hagan en la presentación, cuando haya terminado de verla, voy a actualizarla, ¿verdad? Para que lo tengan con todo en minutos. Pero ahorita pueden acceder a ella, por si la quieren ahí verla de una vez, ¿verdad? Entonces ahí pueden ir leyendo. Muy bien, vamos a empezar entonces con el primer tema que sería el condensador. El condensador también se le conoce como capacitor, tradicionalmente. El condensador, en unas literaturas le llaman el condensador, pero más conocido como capacitor. Muy bien. Hablemos entonces del principio, el funcionamiento y el modelo matemático del condensador. Para esto, primero tenemos que entender una breve introducción. Normalmente, nosotros cuando hablamos de energía electrostática, existen en nuestro espacio cargas o partículas de cargadas positiva y negativamente. ¿Ok? Es una breve introducción que ustedes quizás en un curso se están llevando física 2 o no, ya lo llevaron eh, o lo van a llevar, van a ver hablar sobre eso, ¿verdad? Van a escuchar que cada una de las partículas electrostáticas que existen en nuestro entorno eh, pueden ser cargadas positiva o negativamente. Hablemos de una partícula cargada positivamente. Nuevamente, cada partícula, a pesar de que es algo que nosotros no logramos visualizar, tiene sus líneas de carga. Es decir, si ustedes ven, tienen aquí sus líneas de flujo eléctrico, se le llaman líneas de flujo eléctrico. Obviamente, estas partículas, no estamos hablando de corriente, sino estamos hablando de cargas eléctricas. Es un nivel más bajo de la corriente. La corriente, recordemos que ya se puede decir que es una trayectoria de cargas o electrones que se están desplazando a lo largo de una dirección, ¿verdad? Eso ya sería corriente eléctrica. Pero más abajo de eso está la carga, ¿verdad? La carga que nosotros vemos como carga como Q, que es carga positiva Q, en este caso. En su entorno tiene una serie de líneas de flujo eléctrico y resulta ser que se puede medir la densidad de su flujo a partir de un área transversal, o un área que está inmersa, sumergida dentro de las cargas, ¿verdad? Entonces, más cerca que está el área de la carga, mayor va a ser la densidad, ¿verdad? Entre mayor la densidad de flujo eléctrico, ¿verdad? De hecho, que cuando me acerco más hay mayor densidad de flujo eléctrico, ¿verdad? Y mayor la intensidad del campo eléctrico también, ¿verdad? Entonces, a medida que nosotros estamos como interactuando más cerca de una carga, hay o sea, lo que llamamos entre mayor densidad de flujo eléctrico, va a haber una mayor intensidad de campo eléctrico. ¿Por qué? Porque resulta ser que las cargas forman un campo eléctrico, ¿verdad? Eh, Ese campo eléctrico es más por el flujo, la densidad de carga que hay al conjunto de líneas de flujo que existen cerca de las cargas. Si nosotros vemos la interacción entre una carga negativa y positiva, obviamente las líneas de campo, las líneas de flujo eléctrico van a atraerse del positivo al negativo, ¿ok? Se atraen, ¿verdad? Entonces aquí formarían un mayor conjunto de líneas de flujo eléctrico, o sea, lo cual aquí formaría una mayor densidad, un mayor campo eléctrico. En cambio, si tenemos dos partículas del mismo tipo, ¿verdad? Como en el hecho de que aquí tenemos un ejemplo de dos partículas cargadas positivamente,
las líneas del flujo eléctrico no se atraen, ¿ok? No se atraen. Entonces se van a repeler todo, y por lo cual aquí no estaría formando un eficiente campo eléctrico. Y no voy a hilar muy fino con estos conceptos. Lo que quiero que entendan es que de justamente el concepto del campo eléctrico, o sea, saber que existe en nuestro entorno, en el entorno de las partículas de carga, que se forma un campo eléctrico. eh, a partir de ese campo eléctrico es donde hablamos de lo que sería la capacitancia. De ahí surge el capacitor, justamente. La capacitancia entre dos conductores cargados dependen tanto de su tipo de dieléctrico aislante. Ok, el aislante, el tipo de dieléctrico, ya le voy a explicar a qué se refiere. La separación entre los conductores y el área de los conductores. Ok, para que vayamos entendiendo lo que es un capacitor, entendamos que viendo el mismo concepto de que existen en nuestro entorno cargas eléctricas, ¿verdad? Cargadas positiva y negativamente. Los conductores, que normalmente pueden ser aquí unas láminas de metal, pueden estar cargados positiva o negativamente. ¿Ok? Lo que hace que en el centro de entre esos dos conductores se forme un campo eléctrico. ¿Verdad? Y esa capacidad, ese campo eléctrico, veámoslo como la capacidad a la cual pueden fluir muchas líneas de flujo eléctrico, la capacidad que se va almacenando energía dentro. Depende de su tipo de dieléctrico. Resulta ser que el dieléctrico es justamente el aislante que hay entre las dos placas. ¿Verdad? No podemos, ya el hecho que si usted une esta placa con esta, ya prácticamente es un conductor directo. Ya prácticamente todas las partículas cargadas positivamente estarían unidas a las partículas negativas y ya no tendría el principio, ¿verdad?, de que se forme un campo eléctrico. Entonces tiene que existir una separación entre estas dos placas. Esa separación puede ser inclusive una separación en el aire, o bien, o sea, el aire puede ser un tipo de aislante, o existen otros materiales no metálicos que sirven también de tipo de aislante o dieléctrico, lo que llamamos tipo de dieléctrico, para amplificar el campo eléctrico que se forma dentro entre esos dos conductores. Entonces, de este mismo principio, muchachos, surge lo que es la capacitancia. ¿Ok? La capacitancia es una medida de la capacidad de un dispositivo de almacenar energía en su campo eléctrico. O sea, la capacidad que tiene un dispositivo poder almacenar energía eléctrica en este caso, a partir de su campo eléctrico formado. Su unidad de medida son los faradios. ¿Ok? Estamos hablando de un nuevo elemento, completamente un nuevo elemento, más allá de la resistencia, ya que ustedes conocían, que era principalmente el primer elemento pasivo que ustedes conocieron, interpretaron y analizaron. Nosotros podemos diseñar un capacitor, y entonces la capacitancia, como ya repito, ¿verdad? La capacitancia eh, es esa capacidad de un dispositivo de poder almacenar energía en su campo eléctrico. Podemos diseñarlo, ¿verdad? Va a depender de ciertos factores. La capacitancia va a ser igual a el área, este sería entonces el área de los conductores, es prácticamente como ver el área, la sección transversal o el área transversal que se formaría entre las líneas de flujo que están presentes, ¿verdad? Recordemos que eso también depende, ¿verdad? Ya que es directamente relacionado al campo eléctrico que formaría con la capacitancia. Luego lo dividimos entre la distancia que está separado, esta es la distancia de separación, tal vez esa medida no viene aquí, pero la distancia de separación que existe entre las placas y multiplicado por la permitividad. ¿Qué es la permitividad? Esta permitividad que viene acá es una constante que es prácticamente, esto va relacionado al dieléctrico, la permitividad va relacionado al dieléctrico, la separación entre las placas y el aire. ¿Ok? Porque resulta ser que inclusive el aire es una permitividad, que es una constante que a partir de esa constante podemos decir entonces cuánto es la capacidad de almacenar energía en ese dispositivo a partir de su campo eléctrico. ¿Ok?
Entonces, de aquí ya conocemos el concepto de la capacitancia. Al final de cuentas, para un circuito, nosotros vamos a ver que el capacitor va a terminar siendo como un repositorio de energía. O sea, él va a almacenar energía a partir de su campo eléctrico, ¿verdad? Normalmente esa energía la vamos a ver relacionada a una tensión, a una diferencia potencial. ¿Ok? Hablemos de ahora de la permitividad. La permitividad, como yo les decía a ustedes, es justamente, está directamente proporcional a la capacidad que tiene de almacenar energía ese elemento. Existe permitividad en vacío, yo les decía como en el aire, normalmente es una constante muy pequeña, ¿verdad? Pero, bueno, en vacío es distinto al aire, disculpe. Pero verán que existen otro tipo de materiales, si ustedes ven la tabla aquí de eléctricos, que amplifican esa capacidad que tiene justamente el condensador de poder almacenar energía a partir de su campo eléctrico. Si ustedes ven ahí, vea el teflón, por ejemplo, si usamos un dieléctrico que sea teflón, su, su permitividad va a ser de 2, ¿verdad? Un valor muchísimo más alto que en vacío, que es una constante muy pequeña en vacío. Y así podrán ver ustedes en distintos materiales, ¿verdad? Que existen normalmente para utilizarlos. De los más utilizados es el dieléctrico cerámico. Eso hace que el tamaño del capacitor no sea tan grande, ¿verdad? Porque ustedes vieron, depende tanto de su área, de la distancia de separación y lo que sería de la permitividad. Entonces, si yo estoy usando una permitividad muy pequeña y quiero tratar de mantener, no sé, un capacitor de un faradio, por ejemplo, eso quiere decir que si la permitividad es muy pequeña en vacío, quiero tener un capacitor de un faradio, esta área tendría que ser enorme, o el tamaño de una casa, tal vez un edificio, o sea, algo que no daría abasto para, entonces, ¿qué es lo que resulta ser? Que es lo más conveniente para diseñarlo, de ponerle un dieléctrico que permita eh, una mayor capacidad, ¿verdad? Ok, creo que se me está pegando un poquillo la imagen, pero vamos bien. Eh, Posiblemente más adelante en el laboratorio nosotros vamos a interactuar con un capacitor. Los cerámicos son los dieléctricos más que son muy utilizados y también los electrolíticos, es otro tipo de dieléctrico también, que es más químico, que también termina siendo una buena constante de permitividad. Ok, en su esquematización, ¿verdad? En un circuito, nosotros vamos a ver el capacitor de esta forma. Ok, hay dos formas de visualizarlo. Normalmente hay capacitores, elementos así, componentes físicos reales, que sí dependen de la polaridad de conexión. Es decir, hasta la fecha nosotros hemos visto que la resistencia no importa la polaridad de conexión. ¿A qué me refiero? Ustedes pueden conectarlo al derecho o al revés, que da igual. Lo que se respeta es el flujo de la corriente y la diferencia de potencia que forma una resistencia. Hay capacitores que verán que su símbolo tiene justamente, bueno, el símbolo genérico lo podemos ver como dos líneas, simbolizando justamente las dos placas de separación, ¿verdad? Ese es el capacitor, normal. Si ustedes lo ven con este esquema, es porque no depende de la polaridad, es un capacitor que tiene la posibilidad en la realidad de poder conectarse tanto al derecho como al revés, o sea, no importa su conexión, su polaridad de conexión. En cambio, si ustedes ven uno que tiene en el esquema de circuito, ustedes ven que tiene tanto una línea recta como una línea curva. La línea curva indica que es un capacitor que sí depende de su polaridad y que de acuerdo a cómo está configurado el circuito, se tiene que asegurar que la corriente fluya en este sentido conectado al capacitor de esta forma. Es decir, la corriente igual tiene que respetar la dirección pasiva de signos, entrando por el positivo, ¿verdad? De la tensión, saliendo por el negativo. Entonces, aquí sí importa la polaridad de conexión, debido a que si se conecta al revés, no va a trabajar de la forma más esperada o inclusive no estaría cumpliendo su función de capacitor.
Ok, nada más para que lo tengan en cuenta, que existen capacitores que sí dependen de su polaridad de colección y existen otros que no. Normalmente los cerámicos no, depende de su polaridad. Quiere decir que en la realidad pueden conectarse al derecho al revés, no hay ningún problema. Pero hay otros capacitores que posiblemente vamos a ver más adelante en el laboratorio, que son los electrolíticos, que ellos sí tienen una marca, justamente una marca en su elemento que indica que esa es la terminal negativa que debe respetarse y conectarse de acuerdo al diseño del circuito. Muy bien, relación carga-tensión. Recordemos que al inicio hablábamos de que aquí hay una serie de cargas positivas, por decirlo así, ¿verdad? Veámoslas así. Aquí hay una serie de cargas positivas, puras cargas positivas, y aquí hay cargas negativas. Esas se van a atraer, ¿verdad? Pero forman sus líneas de flujo eléctrico, lo cual forma un campo eléctrico adentro. Esa es la capacidad del capacitor, ¿verdad? Va a ir almacenando energía a partir de su campo eléctrico. Pero esto que estamos viendo acá son cargas. La carga es Q de T. Ok, recordemos que la corriente I de T ya sería un movimiento de cargas en una dirección. Ok, ahorita estamos hablando de cargas, cargas estáticas ahí. Entonces, una relación sencilla es que podemos relacionar que la carga que es presente en un capacitor es igual, ¿verdad? A su capacitancia por la diferencia potencial que presenta. ¿Ok? Ya el hecho de que ya haya una corriente y todo ya va a generar una serie de cargas que generan un campo eléctrico, porque recordemos que esto es un aislante. Y si es un aislante, eh, en cierta parte, digamos, no es un conductor, ¿verdad? Si todo esto fuera un conductor, de la corriente fluiría normalmente y no existiría un campo eléctrico. Pero como que hay un aislante, o sea, una separación, no hay algo que permite que la corriente fluir, por decirlo así, pero sí está fluyendo, en el sentido de que está permitiendo que a partir de un campo eléctrico exista un almacenamiento de energía. ¿Qué se puede ver entonces con la relación de que la carga va a ser igual a la capacitancia por la diferencia potencial que está formando el capacitor? Muy bien, esa es la primera relación. Luego, ahora sí, ¿cómo se relaciona la corriente del capacitor? Nosotros anteriormente lo vimos a nivel de cargas, que es como el concepto más de bajo nivel, a nivel de cargas. Pero ahora sí, hablemos a nivel de circuitos de corriente continua, que sería la que sería su carga y su tensión. Aquí es donde viene lo interesante. El comportamiento de este tipo de elementos no es un comportamiento lineal como el de la resistencia. La resistencia es el único elemento pasivo lineal que tenemos. En cambio, el capacitor, vamos a entrar un poco a nivel de cálculo. El capacitor, su corriente es igual a la capacitancia, ¿verdad? Que la capacitancia es una constante, ¿verdad? La capacidad que tiene este elemento de almacenar energía es una constante, a final de cuentas es un valor constante, pero multiplicado por la derivada de su tensión, ¿ok? Con respecto al tiempo. La derivada de la tensión con respecto al tiempo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Estamos hablando en el tiempo. En el tiempo, la corriente es cambiante. En un fragmento del tiempo, la corriente del capacitor va a ir cambiando, se va a ir modificando. ¿Ok? Ya como vemos que como la corriente es igual a la tensión por la derivada, perdón, la corriente es igual a la capacitancia por la derivada de la tensión, si hacemos un despeje de la tensión, ¿qué vamos a tener? Bueno, este pasa a dividir uno entre la capacitancia, pero ahora va a ser la integral, ¿verdad? Que puede ver desde un tiempo atrás hasta cierto tiempo definido, ¿verdad? Por la corriente y su constante de tiempo. Esto a final de cuentas, bueno, para verlo más claro, recordemos que a final de cuentas cuando estamos integrando, ¿verdad? A partir de, si nosotros aquí aplicamos una integral a ambos lados, bueno, esta integral cancela esta derivada, entonces nos va a quedar en justamente esta relación, que la tensión va a ser igual a 1 entre la capacitancia por la integral de un tiempo inicial a un tiempo final de la corriente con respecto a una constante de tiempo, más en caso, recordemos que esto siempre en cálculo era más C, ¿verdad? Más una constante. Pero esta constante, veamos la que puede ser un valor de tensión que tenía inicialmente.
que puede ser que haya empezado con cierto valor de tensión. En su mayoría puede ser que empiece en cero, entonces solo vamos a asumir de cero y vamos a ver esta relación, que ya aquí estamos hablando de cálculo. Esos elementos se analizan más a nivel de cálculo. Entonces, sepan que en ciertos pequeños instantes de tiempo, tanto la corriente como la tensión va a ser variable. ¿Okay? En pequeños instantes de tiempo va a ser variable. Ya cuando el tiempo es muy amplio, ya pasó cierto tiempo, digamos, cuando ya, por ejemplo, existe aquí un flujo constante de electrones, es decir, existe una corriente constante, lo que va a pasar que en un tiempo, digamos que empecemos en un escenario un tiempo igual a cero, t igual a cero, el capacitor está vacío, por decirlo así. Entonces, cuando una vez que haya alimentación acá, la corriente va a ir llenando justamente el almacenaje de energía y cuando ya el tiempo llegó un tiempo estable, lo que pasa es que la corriente va a ir, por decirlo así, la tensión del capacitor va a ir aumentando y ya llega a un punto estable. Ok, el punto estable es como que ya aquí se almacenó toda la energía que podía almacenarse y al final de cuentas va a terminar viéndose como un conductor, ¿verdad? Como un circuito abierto, perdón, que ya está con cierta tensión cargada, que la tensión va a ir elevándose hasta cierto punto y ya se cargó completamente, entonces ya ahí mantiene el valor constante. Pero esa diferencia o esa etapa transitoria en donde él se está cargando es ahí lo que analizamos en el tiempo nosotros, justamente. Bueno, a lo que me refería justamente, ¿verdad? Eh, el capacitor, a final de cuentas, es como, como una batería que almacena tensión, ¿verdad? Es un elemento que almacena energía, en este caso a nivel de diferencia potencial. Él en un tiempo igual a cero, una vez que el circuito se encendió, va a ir cargándose el capacitor, ¿verdad? Hasta llegar a cierto valor. Y ya luego se mantiene constante. Ok. Entonces sepan algo. Eso es vital que lo entiendan, ¿verdad? Recuerden siempre este concepto. El capacitor no acepta cambios bruscos de voltaje o de carga. De voltaje. ¿Qué quiere decir? Que, pensémoslo así. Aquí hay un circuito de la siguiente forma. Aquí hay un switch. Y aquí está el capacitor. Esta es la tensión VT. Que por cierto, aquí me equivoqué. Esto era una T. Solo que se comió. Está viendo que aquí se puede. Bueno. Son sus unidades. Yo sé que son sus unidades. Pero en realidad son sus unidades en voltios. No importa. Esta tensión es esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que está pasando es que justamente en T igual 0, el switch se conecta. En ese instante que se conectó la alimentación del circuito, el capacitor empieza a cargarse. Hasta en cierto tiempo ya se mantiene constante. Cuando ya llegó a su capacidad de almacenamiento, ya llegó a su límite, entonces ya se mantiene constante la tensión. Eso fue lo que pasó. ¿Y a qué se refiere que no acepta cambios bruscos? Que ante cualquier cambio brusco, la tensión no puede hacer esto. ¿Okay? La tensión no puede llegar de golpe y mantenerse constante. ¿Por qué? Porque necesita una fase transitoria de cargar la energía a nivel de diferencia potencial de tensión. Entonces, a eso se refiere que no acepta cambios bruscos. En algún momento más adelante lo vamos a ver de la siguiente forma. Es decir, cuando hablamos de T0 menos, es que estamos hablando un instante antes de cero, pero prácticamente cero. Y T0 más, estamos hablando un instante después de cero. ¿Verdad? Porque hay otros elementos que sí pueden aceptar cambios bruscos de tensión y corriente, como la resistencia, por ejemplo. Ante una situación así, la resistencia puede en un instante igual a cero, ya tener una corriente de tanto o una tensión de tanto. No hay problema. Pero el capacitor no, tiene que pasar por su fase transitoria, su fase de carga. El condensador en un circuito abierto, el condensador es un circuito abierto
para corriente directa en estado estable. Estado estable es este estado. Cuando ya una vez que se cargó, él se va a ver, ok, una vez que ya, digamos, ya después de, cuando T va a ser mayor al delta T que se ve acá, o sea, ya cuando ya justamente pasó su etapa transitoria, el circuito ahora se va a ver así. Ya sabemos que el switch se cerró desde T igual 0, pues ya pasó mucho tiempo, pero resulta ser que el capacitor se ve como un circuito abierto. ¿Ok? Sepan eso. El capacitor se ve como un circuito abierto después de su etapa transitoria. Así se va a ver el circuito después de cierto tiempo. Este mismo circuito. O sea, se puede decir que son tres circuitos. Esa es la etapa antes, ¿verdad? Una vez que T es igual a 0, se cerró. El capacitor sigue estando presente porque está aquí justamente en su etapa de carga, ¿verdad? Aquí estaría prácticamente el circuito así. Pero una vez que, veámoslo así, muchachos, el comportamiento del capacitor entra en tres etapas. En esta etapa, ¿verdad? Esta etapa justamente es cuando, antes de que se active el switch. Antes de que se active el switch no hay alimentación, el capacitor está vacío. Luego, una vez que T sea igual a 0, se va a ver así. O sea, se está cargando, se está cargando. Existe una tensión, por decirlo así, cambiante. Pero una vez que ya, bueno, vámonos así, cuando T es igual o mayor a delta T, bueno, el delta T que se ve en la gráfica, se va a ver así. Bueno, cuando ya esto es justamente ese circuito, cuando ya T es mayor a delta T, mayor o igual, el circuito se va a ver de esta forma. Se va a ver como un circuito abierto, es decir, no hay corriente, pero sí existe una tensión, ¿verdad? Sí existe una diferencia potencial acá. Eso es lo que sucede con el capacitor. Capacitor ya cargado completamente se va a ver como un circuito abierto. A eso se refiere. Condensador es un circuito abierto para CD en estado estable. Porque estamos entre, es que existen dos estados, el estado transitorio, que es este, y el estado estable. Recuerden eso, ¿verdad? Que es cuando el estado transitorio es cuando se está cargando. Y la otra regla de oro del capacitor, estas son las dos reglas de oro que no se les pueden olvidar. No acepta cambios bruscos de voltaje, es decir, no puede el voltaje, después de que cerró el switch, no puede hacer este golpe, ¿verdad? Y fluir. No puede, tiene una etapa transitoria que no es uno, no vamos a evitar. Muy bien, ahí me extendí un poco, pero la idea es que les quede bastante claro el comportamiento del capacitor. Bueno, consideraciones prácticas. Veamos imágenes de cómo se ven los capacitores en la realidad, ¿verdad? Ese tipo de capacitores ustedes lo van a ver en el laboratorio. Normalmente tenemos de pequeños, ¿verdad? Estos de acá son capacitores que son, se llaman capacitores dieléctricos, es decir, tienen por decirlo así, un aislante dieléctrico, que es un poquito una sustancia más química, ¿verdad? Que normalmente hacen que tengan cierta mayor capacidad de la capacitancia. Estos pueden almacenar más energía, obviamente. En este caso tienen una mayor capacitancia. Estos que ustedes ven acá, que son muy pequeños, son los cerámicos. ¿Okay? Son por decirlo así, tienen un dieléctrico cerámico. Y esos ya son más industriales. Son muchísimo más industriales que en este caso también son en este caso, electrolíticos. ¿Verdad? Tienen una mayor capacidad de almacenamiento de carga. Ok, eso es para que lo vean más o menos cómo son. ¿Verdad? Algunos tipos, esto de aquí, en la realidad es para que vean que estos que son así como cilíndricos, normalmente las dos placas son prácticamente las dos placas conductoras
están justamente enrolladas. Tienen esta configuración, están muy enrolladas, donde viene cierta placa que es la metálica y viene algún tipo de dieléctrico en ellas. Entonces, prácticamente toda esta configuración está enrollada formando una serie de capas, ¿verdad? Eso sea para hilar un poco más fino con la configuración, pero vean que estos sí tienen unas patillas que reflejan tanto su polaridad. Es decir, hay una terminal que tiene que estar conectada al positivo y otra al negativo. Normalmente estos de acá, bueno, aquí no se ve, ¿verdad? Pero vea que aquí el cilindro se ve, por eso sí, celeste, pero tiene una franja negra. Esa franja negra normalmente indica que esta es la patilla negativa y la otra es la positiva. O sea, son unos elementos que tienen que respetarse, la polaridad. En cambio, los cerámicos, no hay ningún problema, no tiene que respetar la polaridad de conexión. Existen condensadores o capacitores variables. Existen, creo que en el laboratorio tenemos uno como este tipo. eh, pero ahí, para que vean que existen ese tipo, ¿verdad? De elementos también. Muy bien. Volviendo al tema teórico, creo que antes lo expliqué, yo me adelanté un poco con el concepto. Eh, la energía de un condensador, ¿verdad? Cuando se abre y se cierra un interruptor, en este caso, es prácticamente lo que yo les explicaba antes con la gráfica. En un circuito como este, bueno, en esta diferencia es que ahora tenemos una resistencia, pero no importa, la resistencia que limita el paso de la corriente. Un circuito como este, en este caso, vea lo que pasa cuando se cierra el interruptor, ¿verdad? Eh, de forma transitoria, recordemos que tenemos una etapa transitoria, que era cuando está cargando ese capacitor, ¿verdad? De forma transitoria fluye corriente, ¿verdad? Apenas se haya cerrado el interruptor, existe la etapa transitoria, que es la que fluye corriente, que extrae cargas de una de las placas del condensador y las almacena en el otro. Estamos hablando de la etapa de carga. Va a llegar a un punto, ¿verdad? Que se alcanza un estado estable en la que la corriente se interrumpe. Es que vea el detalle, recordemos que cuando cierra el interruptor, él empieza a cargarse. Y en ese instante que está en la etapa transitoria, cuando se está cargando, existe una corriente. Pero cuando ya llegó alcanza su estado estable, es decir, cuando ya se cargó completamente, recordemos que el capacitor se ve como un circuito abierto. Eso va a hacer que la corriente se interrumpa. Eso se refiere a que en su estado estable, la corriente se interrumpe, haciendo que prácticamente la tensión del capacitor en ese instante, cuando ya está cargado, va a ser igual a la de la fuente, va a ser igual a la 1 voltio, porque el circuito está abierto. El trabajo realizado para alcanzar las cargas ahora se encuentra almacenado en el capacitor en su campo eléctrico. Hay un trabajo, o sea, existe una potencia eléctrica de por medio, que ahorita le voy a explicar un poco más acerca de ella. O sea, existe un trabajo eléctrico, por eso es una potencia, un trabajo realizado para poder desplazar las cargas que se encuentran almacenadas en el capacitor por su campo eléctrico. Las cargas están almacenadas en el capacitor, pero ya eso a nivel de análisis o de medición se ve como un circuito abierto. Ahora, ¿qué pasa cuando el capacitor está, por decirlo así, completamente cargado? La corriente se interrumpe en todo y se abre el interruptor, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando se abre el interruptor, el condensador es capaz de devolver la energía que tiene almacenada de forma parcial o total mediante un proceso de descarga. ¿Qué quiere decir? Cuando se abre aquí, es como que entramos en la etapa de descarga. O sea, ya aquí, en un primer instante, ¿verdad? La tensión va cargando y entra aquí su etapa estable. Pero una vez que se desconecta el interruptor, esto empieza a descargarse. Normalmente eh, lo hace así, como una forma más exponencial, ¿verdad? No es como que completamente cae de una forma lineal, sino que cae de una forma exponencial. Pero eso quiere decir que este capacitor en este instante estás trabajando como un elemento que está suministrando, o sea, un elemento que está suministrando energía al resto de los componentes, ¿verdad? Durante su etapa de descarga.
Es decir, como estoy hablando que es como una fuente variable que se va a ir descargando, que va a ir de 1 voltio a 0 voltios en un proceso de cierto tiempo, porque no acepta cambios bruscos de tensión. Recuerden que no va a pasar de 1 a 0 de golpe, sino que va a entrar en una etapa de descarga. Ok, nada más para que lo tengan en cuenta. Ya más adelante vamos a ver ejercicios matemáticos para ir entendiendo más de esos conceptos, pero me interesa que entiendan la naturaleza del comportamiento del capacitor. Entonces, matemáticamente hablando, hablemos que existe un trabajo. Recordemos que el trabajo se puede decir, bueno, en este caso, trabajo de la integral de la potencia por el tiempo, ¿verdad? Recordemos que la potencia eléctrica del capacitor, en este caso, la potencia eléctrica del capacitor viene dado como la tensión del capacitor por la corriente que pasa por el capacitor, ¿verdad? Si analizamos matemáticamente toda esta integral, vamos a llegar a esta relación, ¿verdad? En el proceso en cual, aquí, por ejemplo, el proceso en el cual ya sea tanto en su fase de carga como de descarga, ¿verdad? Ya sea que se cerró el interruptor, se cargó, ¿verdad? Generó trabajo para poder cargarse, o bien se abrió el interruptor, entonces está en su etapa de su descarga, ¿verdad? Que también genera trabajo para poder descargarse, tiene que nuevamente toda esta carga almacenada suministrar el resto del circuito. Entonces, puesto que el condensador estaba descargado, ¿verdad? En este caso, pensemos que estamos en un instante en que en un tiempo infinito él estaba vacío, ¿verdad? Se cerró el interruptor, entonces empieza a cargarse. Pensemos que en un instante, lo que nosotros llamamos t igual a menos infinitos, que quiere decir que hace mucho tiempo, antes de abrirse, él estaba completamente descargado, entonces la tensión inicial va a ser cero, ¿verdad? A eso se refiere con esto, nada más para ver la integral. A la hora que él genera el trabajo para poder cargarse, genera ese trabajo, ¿verdad? Que viene dado a ser igual a 1 medio de la capacitancia por la tensión del capacitor al cuadrado. ¿Ok? Esa es prácticamente la relación de energía o de trabajo realizado por el capacitor a la hora de cargarse. También es aplicable a la hora de descargarse, ¿verdad? Pero eso es lo que quiere decir. Por eso es que a veces las integrales que vemos acá vienen de menos infinito a t, a un tiempo final, porque ese menos infinito indica que puede haber sido mucho tiempo atrás, en el cual el capacitor se asegura que estaba completamente descargado, y a la hora de cerrarse el interruptor, entonces, ok, ahí estamos en la etapa igual de t igual 0, donde empieza a cargarse, para asegurarnos que la condición inicial de la tensión al inicio era 0. Esto es por el hecho de que a final de cuentas, para entender el trabajo, viene desde una tensión dada anteriormente, ¿verdad? Inicialmente, a una tensión final. Pero la que usamos en la ecuación, a final de cuentas, suponiendo que esta es igual a 0, la tensión inicial, entonces va a ser esta. ¿Okay? Usamos la tensión del capacitor ya finalmente. Ese sería el trabajo realizado por el capacitor a la hora de cargarse. Muy bien. Entonces, vamos a un pequeño ejemplo, así rápidamente. Ahorita no vamos a incluir mucho la operación de cálculo, sino que veámoslo así. Dice, obtenga la energía almacenada. Ojo, la energía se puede almacenar, se puede ver como el trabajo almacenado también, ¿verdad? Es prácticamente cuando hablamos de energía o almacenado o de trabajo almacenado, la relación de trabajo, ¿verdad? Que acabamos de ver, que dice que el trabajo realizado por el capacitor es igual a 1 medio de la capacitancia por la tensión del capacitor al cuadrado. Ok. La energía almacenada en cada capacitor, aquí la pregunta es obtener cuál es la energía almacenada en cada uno de los capacitores. Tenemos dos capacitores, uno de 2 megafaradios y otro de 2 milifaradios, perdón, esto es en orden mili, ¿verdad? Normalmente el capacitor viene en orden micro, nano, pico y mili, ¿verdad? Son prefijos muy pequeños, son valores muy pequeños. ¿Ok? Continuando con el ejercicio, entonces,
Vean que dice, obtenga la energía almacenada en cada capacitor de la figura, pero en condiciones de corriente directa. Esta frase que dice aquí, en condiciones, si ustedes la leen en un momento, en condiciones de corriente directa, es pensar en que ya estamos en un T mayor a cero. Ya pasamos a un gran, ya pasó bastante tiempo, por lo cual cada uno de los capacitores ya entró en su etapa completamente cargados. No estamos hablando de la etapa transitoria, cuando estamos hablando en condiciones de corriente directa es que ya pasó cierto tiempo y ya están completamente cargados. Entonces, ¿cómo se visualiza esto? Eh, para este caso, lo que queremos es sacar, determinar lo que sería la energía o el trabajo realizado. Necesitamos conocer la corriente del circuito. ¿Cuál corriente? Resulta ser que este circuito, ya con estos capacitores están completamente cargados, se ven como un circuito abierto. Eso quiere decir que se va a ver el circuito de esta forma. Ya en cierto tiempo, ¿verdad? El circuito se va a ver de la siguiente forma. Tenemos una fuente de 6 miliamperios, esta resistencia de 3. ¿Cómo vamos a ver el circuito? Vamos a verlo acá. Así se vería el circuito. Esos dos capacitores estarían viéndose como un abierto. Pero recuerden que ya, como tienen energía almacenada, tienen una diferencia potencial, que le voy a llamar aquí V1, ¿verdad? Entendamos que este es el capacitor 1, este es el capacitor 2, y aquí sería entonces la tensión 2. Pero si ustedes ven así como está el circuito, ya aquí no fluiría corriente y aquí tampoco, por lo cual solo digamos, aquí viene la fuente, hay una corriente que está acá y una corriente que está acá, nada más. Es decir, existe nada más una corriente que fluye por esta dirección, ¿verdad? Yo necesito saber cuál es la tensión, por decirlo así, de, que se está generando acá. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, primero que todo, ¿cómo sería esa corriente? Sí, rápidamente esa corriente con sus habilidades de análisis ya pueden ver que la podemos determinar a partir de un divisor de corriente, ¿verdad? Recordemos que aquí está abierto, aquí también. Si aquí está abierto, aquí no hay corriente, por lo cual nada más hay una corriente que, bueno, la fuente, sería como hay una fuente de corriente, vamos a aprovechar un divisor de corriente. Existe una corriente que fluye por la resistencia de 3 y otra que fluye por 2 y 4. En 5 no hay corriente, por lo cual no hay ninguna tensión ahí, ¿verdad? Tampoco. Entonces, rápidamente ustedes pueden ver que con un divisor de corriente podemos determinar que la corriente I, que estoy señalando ahí en morado, va a ser igual a, recordemos que normalmente el divisor de corriente se puede calcular de dos formas, pero en este caso lo voy a calcular como la resistencia opuesta, que sería 3, la resistencia de 3 dividido entre igualmente la de 3 más en este caso 2 más 4, que sería la otra. ¿Ok? Todo eso por la fuente que sería 6 miliamperios. Vea que aquí nuevamente ni escribo los kilo ohms porque los kilo ohms terminarían prácticamente cancelándose. Ok, entonces, ¿esto qué me va a dar? Esto me va a dar que la corriente iba a ser igual a 2 miliamperios. Ok, ¿para qué quiero esa corriente? Porque ahora sé que la corriente que fluye por los 2 kilo ohms me va a dar la tensión V1. La V1 sería igual a ¿qué? A los 2000 por la corriente I, que es de 2 miliamperios. Eso me va a dar a mí
4 voltios. V2 en este caso sería prácticamente la tensión que tendría 4K, ¿cierto? Los 4 kiloohms. ¿Por qué? Porque aquí no hay corriente, debido a que ya está cargado, está abierto. Esto no me altera nada. Esta de 5 simplemente no está haciendo absolutamente nada en el circuito. En este instante, ¿verdad? En que ya están cargados los condensadores. Y entonces V2 sería igual a 4000 por I. Aquí tendríamos 8 voltios. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál obtenga la energía almacenada en cada capacitor? En el capacitor 1, la energía almacenada va a ser igual a un medio del capacitor 1, ¿verdad? Por la tensión 1 al cuadrado. Esto va a ser igual a ¿qué? A un medio del capacitor 1, que yo indique aquí capacitor 1 va a ser el de 2 milifaradios, es decir, este va a ser de 2 por 10 a la menos 3 faradios multiplicado por la tensión 1 al cuadrado, que la tensión 1 es de 4 voltios al cuadrado. ¿Ok? Ese sería el trabajo realizado por el capacitor 1. Y ahora el trabajo o la energía obtenida por el capacitor 2 va a ser igual a un medio, capacitancia 2 por la tensión 2 al cuadrado. Eso va a ser igual a, entonces, a un medio del capacitor 2, que este segundo capacitor es de 4. Es la menos 3. O la tensión 2, que es de 8 al cuadrado. Ok, estos datos me dan 16 y 128. Pero ¿qué unidades es el trabajo? ¿Se acuerdan qué unidad es el trabajo? Esto me da 16 milijoules. Este me da 128 milijoules. Ok, las unidades del trabajo o en este caso. Esto era un ejercicio sencillo, nada más era para que vieran el comportamiento del capacitor ya en estado en corriente directa, en condiciones de corriente directa. Muy bien. Vamos a hablar del arreglo en serie y en paralelo de los condensadores o capacitores. Al igual que nosotros vimos, nosotros podemos simplificar las resistencias a una resistencia equivalente, ¿verdad? Ya sea que estén en serie o en paralelo, a una sola resistencia equivalente. Los capacitores también. Podemos tener un arreglo de capacitores y podemos simplificarlo todo a un capacitor equivalente. Pero aquí tienen que entender algo, hay un detalle. ¿Cómo trabajan los capacitores en serie o los condensadores en serie? Resulta ser que el cálculo de los condensadores en serie se calcula como si fueran resistencias en paralelo. Tengan mucho cuidado con eso. Se les suele confundir mucho a muchos, ¿verdad? Eso es algo muy típico de que fallan en este cálculo sencillo. Pero resulta ser que si nosotros tenemos una configuración de capacitores en serie, estos se calculan como la sumatoria de las divisiones, ¿verdad? De las fracciones, en este caso. La sumatoria de las fracciones invertidas. Igual, exactamente, prácticamente igual a como calculamos las resistencias y en paralelo. Inclusive tenemos lo mismo, que para el caso de dos condensadores en serie, podemos hacer el mismo cálculo que hacemos cuando tenemos dos resistencias en paralelo. ¿Ok? A final de cuentas, si tenemos varias en serie, tenemos que hacer la sumatoria completa. ¿Ok? En este caso, de los residuos, ¿verdad? La sumatoria de las fracciones. Tengan mucho cuidado con eso. Es un cálculo sencillo, claro, pero nada más sepan que el capacitor es al revés. ¿Qué pasa en paralelo? Los capacitores en paralelo se suman como si fueran en serie las resistencias. ¿De acuerdo? Se suman. ¿Ok? Fácil, ¿verdad? Por eso, estos no son cálculos difíciles, pero nada más interpreten ustedes cuando hay capacitores, repito, cuando hay capacitores en serie, hay que hacer el cálculo como si fuera resistencias en paralelo, ¿verdad? Así es como lo veo y si quiero
como lo pueden ver, ¿verdad? Lo pueden entender. El cálculo no es nada al otro mundo. Y cuando tenemos condensadores en paralelo, es simplemente la sumatoria directa. ¿Ok? Hagamos un pequeño ejercicio. Quiero que ustedes lo intenten. Eso lo hacen ustedes casi que directo con la calculadora, pero pueden sacar un pedazo de papel ahí, calcular ustedes en sus casas. Díganme cuánto es la capacitancia equivalente en esos dos puntos A y B. Adelante, muchachos. Yo sé que ustedes pueden calcular. Ok. Estos tres, repito, están en paralelo. Eso quiere decir que, voy a ponerlo así, estos tres de acá. Ahora sí. Profe, al final es 50. No, no es 50 el resultado final. Vea, aquí tenemos 35 más 15 más 10. Sumo porque recuerden que los paralelos se suman directamente. O sea, aquí hay un equivalente a 40, 50, 60. 60 microfarads, ¿verdad? Es que no le puse las unidades. Aquí tengo otras tres que están en serie. Perdón, en paralelo. En paralelo son más fácil, porque aquí sería los 10 más 5 más 15. Es decir, aquí hay 20, 30 microfarads. Entonces es 33.33. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a calcularlo entre todos. Cuando yo hago esos test paralelos, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar algo así. Me va a quedar algo prácticamente así. Es como que yo hubiera subido el no A y no para arriba. Y me quedan esos tres así, ¿verdad? ¿Cierto? Donde aquí está la suma, aquí están los 60 que acabamos de sumar. Aquí estarían los 30 que acabamos de sumar. Y quedaría prácticamente el 40 acá y el 20 acá. Sí, yo creo que sí, yo creo que la respuesta va a dar 50. Sí, aquí ahora tenemos tres en serie. Sí, muy bien, compañero, ¿verdad? Esos tres que están en serie, hay que calcularlos como en paralelo de las resistencias. Es decir, esos tres que están ahí hay que calcularlos como uno entre 60, uno entre 20 más uno entre 30. ¿Cuánto da esto? Daría 1 entre 60. Esto da 10. Esto da 10 microfarads también. Entonces, ya finalmente lo que tenemos es un par de paralelos de 40 y el de 10. El de 10, de 40. Como dijo el compañero, entonces la capacitancia equivalente de todo, de verdad, la capacitancia que hay en A y B va a ser en este caso 40 más 10, 50. Muy bien, eso es fácil. Nada más era para que vieran ahí un ejercicio. Este es más fácil. Muy bien, ¿cómo estamos hasta aquí, muchachos? Este ejercicio, no hay duda, ¿verdad? Es Profe, sencillo, ¿sí? pero esta parte de eso como en cortocircuito, más o menos. No sé. Pero, no, ¿dónde hay un cortocircuito? No sé, yo veía como que... bueno, no importa. No, parecen, pero no son cortocircuitos. Estos conductores de acá,
Lo que pasa es que si usted ve, es simplemente la forma en como lo dibujaron. Este es un nodo, un nodo que conecta a estos tres y este es otro nodo que conecta a los mismos tres. Por eso es que uno sabe que los tres están en paralelo, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo ahí. Pero en realidad no hay cortocircuitos. Muy bien. Así rápidamente, con el tiempo que nos queda, vamos a ver una breve introducción del inductor. Y ya la próxima clase veremos un poco más de ejercicios. Hablemos del siguiente componente, el, el inductor, que también se le conoce como bobina, ¿verdad? El inductor es una bobina. Una bobina es algo enrollado, ¿verdad? Es que ustedes se acuerdan o ustedes han escuchado que el concepto de bobina es como cuando tenemos una bobina, es como tenemos un cartucho algo enrollado, ¿verdad? Y es que es prácticamente, ese es el nombre más como coloquial, debido a que vamos a ver que un inductor es una serie de conductores arrollados. Ok, hablemos del principio del funcionamiento del modelo matemático del inductor en este caso. El inductor viene en relación ahora no a un campo eléctrico, sino a un campo magnético. El campo magnético, ¿cómo lo interpretamos así rápidamente? Pensemos en las líneas de flujo magnéticas que forman un imán, por ejemplo. Aquí tenemos un imán que tiene su polo norte y su polo sur. Un solo imán, normalmente las líneas de flujo magnéticos se visualizan como la estamos viendo acá, donde todas las líneas de flujo magnético van a tender a salir del polo norte y se atraen al polo sur. Del mismo concepto existe la densidad de flujo magnético a partir de un área transversal que podemos visualizar, ¿verdad? Que está atravesando justamente las líneas del campo. Okay, entonces, entre mayor la densidad de flujo magnético, mayor la intensidad del campo magnético. Con esos temas yo no me voy a profundizar mucho, ¿verdad? Porque sé que ustedes en física lo van a ver un poquito más profundo, pero nosotros queremos ver más el concepto, ¿verdad? De lo que es un corriente continua del elemento. Entonces vamos a ir un poco, ¿verdad? Para que entiendan, vayamos un poquito más rápido en eso. Igual, como les estaba explicando, ¿verdad? Vean una serie de imanes, nosotros no vemos las líneas, no las presenciamos, inclusive hay un experimento muy interesante que ustedes pueden poner hierro en polvo, ¿verdad? Cerca de un imán y el mismo hierro se va, los mismos fragmentos de hierro se van a ir alineando, formando las líneas de flujo magnético que nosotros normalmente a simple vista no visualizamos en el imán. Muy bien, entonces ahí ven cómo se van las trayectorias de las líneas de flujo magnético. Hay ciertas configuraciones o ciertos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, que pueden, por eso sí, aislar más las líneas o acoplarlas más, ¿verdad? Entonces, dependiendo de los elementos, normalmente, bueno, el vidrio también las está haciendo que sea una menor densidad debido a que está disipando más las líneas. Y hay otros elementos, el hierro aquí puede ser lo que le llaman un elemento ferromagnético que más bien atrae más las líneas. Existen muchas configuraciones, ¿verdad? Para alterar ahí el comportamiento de las líneas de flujo. Pero lo que nos interesa a nosotros es el flujo, la relación que existe el flujo magnético con la corriente en un conductor. Resulta ser que la corriente que pasa a través de un conductor normalmente forma también flujo magnético. Aquí hay un conductor, o sea, estamos hablando de un cable, es un conductor, estoy un poco lento en internet. Aquí hay un conductor donde vean que ustedes ven una corriente que fluye por acá. Tiempo atrás, ¿verdad? Lo que es el famoso científico Faraday descubrió que existe líneas de flujo magnético justamente formando de formas en áreas transversales que de acuerdo a la ley de la mano derecha, ¿verdad? Ustedes pueden identificar dónde se dan la dirección de esas líneas de flujo magnético. ¿Verdad? Si usted apunta el dedo gordo hacia la dirección de la corriente y arrolla con sus dedos, ¿verdad? La mano, va a encontrar hacia dónde se están llevando las líneas de flujo magnético. Existe, es un flujo magnético leve, muy pequeño, pero existe, digamos. En ese caso, eso es lo que se produce de un electromagnetismo. El electromagnetismo es que usted está haciendo fluir corriente en un conductor, que ese mismo conductor genera un campo magnético. Lo que llamamos
sistema, lo que sería un sistema electromagnético. Pero a medida que nosotros arrollamos este conductor, amplificamos, o sea, vea como se va arrollando ahora el conductor, vamos ampliando más el rango de donde se puede, por decirlo así, fluir ese flujo magnético, esa línea de flujo magnético. Entonces, eh, eh, descubrieron que a medida que nosotros, a medida que vamos justamente arrollando más cierto elemento, ¿verdad? Bueno, y también se dieron cuenta que cuando hacemos un bobinado y adentro ponemos un núcleo metálico, como en este caso, amplificamos aún más el efecto del flujo magnético, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de experimentos fueron conllevando a que se creara justamente la bobina, ¿verdad? Como ese elemento, o el inductor, que hablemos ahora sí de la inductancia, ¿verdad? Que es, podemos decir que es un elemento que almacena ahora energía, pero en corriente, no en tensión como el capacitor, ¿verdad? Y esto se debe al efecto de amplificar su campo magnético. Entonces, la inductancia, prácticamente ahora sí hablamos de la inductancia de un conductor, depende, bueno, vea que la inductancia de un conductor con corriente, ¿verdad? Con corriente eléctrica, depende de tres tipos también. Depende del tipo del material, del tamaño y el método de construcción. En este caso, hablemoslo aquí, ¿verdad? Relacionémoslo entonces como que la inductancia que la vamos a simbolizar con la letra L, ¿verdad? La inductancia no es con una I ni nada, la inductancia es con una L. La capacitancia sí era con una C, pero la inductancia va a ser con una L. Va a ser igual a, bueno, tenemos nuevamente una constante que se llama la constante de permeabilidad, que dependiendo del núcleo, del tipo del material del núcleo, esta puede ser aún mayor o menor, ¿verdad? Multiplicado por n al cuadrado, que n viene siendo el número de vueltas de la bobina, por eso es que depende del tipo, del método de construcción, ¿verdad? Por el área transversal, por decirlo así, que se formaría, viéndolo desde la bobina, el área interna, ¿verdad? Transversal, viéndolo desde la bobina. Y dividido entre la L, ¿verdad? L sería dado la longitud total de la bobina. ¿Ok? Entonces tenemos aquí varios factores. La longitud, la cual fue diseñada a cierta longitud, el área transversal, ¿verdad? El número de vueltas y la permeabilidad. ¿Okay? Entonces, la inductancia es una medida de la capacidad de un dispositivo de poder almacenar energía, pero en su campo magnético. ¿Okay? Esta se va a medir en henries. Las unidades de medida son henries. Ya hoy aprendimos cosas nuevas como el capacitor, la capacidad de almacenar energía en campo eléctrico, se mide en farads. En cambio, la inductancia es la capacidad de almacenar energía, pero en campo magnético y se mide en henries. Muy bien, vamos a ir un poco más rápido. La permeabilidad es nuevamente una constante que depende del núcleo del material, ¿verdad? Este material puede ser tanto metálico como no metálico y van a ver ahí ciertos rangos de valores. Yo antes no hablé bueno, la permitibilidad es el concepto que usamos con el capacitor y la permeabilidad es con el inductor. Ambos tienen un concepto que se llama permeabilidad o permitibilidad relativa. Yo no les mencioné antes eso, se me olvidó en la presentación pasada. Pero la relación que existe de la capacidad, la permeabilidad relativa, que normalmente la que vemos aquí en la lista de materiales, es simplemente una relación en este caso, de la permeabilidad real del material dividido entre la permeabilidad del vacío, que es una constante más pequeña. Entonces, normalmente, sepan que si nosotros agarramos un valor de estos y lo multiplicamos por la del vacío, estamos encontrando la permeabilidad real de este material específico, ¿verdad? Pero normalmente se usa más la permeabilidad relativa por el hecho de que siempre el vacío es como un punto de referencia, tanto para la permitividad del capacitor como la permeabilidad del inductor. Muy bien. El esquema, esquemáticamente, ya me pegué un poco la imagen, un momento.
continuando. En su esquematización, la bobina se va a ver así. Normalmente la bobina cuesta poco dibujarla. Se ve más como un arrollado, ¿verdad? Sea muy claros a la hora de trazarla por el hecho de que a veces la resistencia me la hacen muy parecida. Me hacen esto y uno no sabe si es una bobina de resistencia. Normalmente la bobina hay ciertos libros que la dibujan así, ¿verdad? O de esta forma. Es más redondeado, la resistencia es algo más, ¿verdad? Diferente. Por eso es que una buena práctica es dibujar la resistencia como un cuadrado, ¿verdad? Para no confundirla con la bobina. Ok, la bobina entonces en este caso en su esquematización eléctrica se ve de esa forma. Si tenemos una diferencia potencial alimentando la bobina y una corriente, ¿verdad? Sepan que la tensión, vea que ahora la relación es que la tensión de la bobina o del inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente. ¿Ok? Siempre vamos a ver esas relaciones. Es decir, la tensión del inductor es la inductancia por la derivada de la corriente que pasa por el inductor. No la vamos a confundir con la corriente del capacitor. La corriente del capacitor es que tiene una forma matemática muy similar, que es la capacitancia por la derivada, pero en este caso la tensión del capacitor con respecto a tiempo, que la derivada del capacitor con respecto a tiempo. Entonces, recuerden que son muy diferentes, pero el comportamiento matemático es interesante, es análogo, ¿verdad? En este caso. Pero son diferentes. ¿Verdad? Uno es que está manipulando la tensión, en el caso del capacitor, y la bobina es que está manipulando la corriente. Ok, igual si queremos ver la expresión de la corriente ya en el tiempo, sería entonces, ¿verdad? Uno entre la inductancia por la integral del tiempo inicial al tiempo final, de la tensión del inductor, su constante de tiempo, eh, más un parámetro, ¿verdad? De corriente inicial, si ese fuese el caso que existiera una condición inicial de corriente. Muy bien. Entonces, el comportamiento natural de una bobina, similar al capacitor, es que también tiene una etapa transitoria y una etapa estable, pero para la corriente. En este caso, el inductor no acepta cambios bruscos de corriente. Esto implica que también, como es un elemento que almacena energía, pero en corriente, es un elemento que va cargando la corriente que va almacenando hasta una etapa estable. La diferencia es que ya durante la etapa estable, en estado estable, el inductor se va a ver como un cortocircuito, a diferencia del capacitor que se ve como un circuito abierto. Ok, son las dos cosas. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que el capacitor no acepta cambios bruscos de tensión, pero sí de corriente. La corriente del capacitor puede cambiar bruscamente, pero no la tensión. Y cuando está en su estado ya estable, cargado completamente, se ve como un circuito abierto. En cambio, el inductor no acepta cambios bruscos de corriente que pasa por el elemento, sí, sí acepta cambios bruscos de tensión, pero no de corriente. Y cuando está completamente almacenado de corriente, se va a terminar viendo como un conductor. ¿Ok? Es como agarrar, es que, la cuestión es que la bobina es un arrollado, ¿verdad? Está arrollado en un elemento ahí permitible. Y si usted llega y a final de cuentas sigue siendo un cable, pero simplemente que está arrollado. Entonces el hecho de que esté arrollado permite todo ese efecto del campo magnético, pero si usted llega y lo desarrolla y lo estira, termina siendo un conductor, así termina siendo un cable normal. Por eso es que con el tiempo, ya una vez que almacena toda su energía en corriente, se va a ver como un cortocircuito, como cualquier conductor, en este caso, como cualquier cable, ¿verdad? Que está terminando las terminales del circuito. En cambio, el capacitor son dos placas que están separadas, o sea, no hay un conductor dentro. Lo que tiene más bien es un aislante dentro, pero almacena energía, campo eléctrico, hasta un punto que ya se almacena energía que puede almacenar y no hay corriente que pueda fluir porque hay un aislante en por medio, ¿verdad? Es un aislante que no deja pasar la corriente. Ok. Condiciones prácticas.
Vean cómo se ven las bobinas en la realidad. Si ustedes han desarmado una fuente de poder de una computadora, encontrarán su transformador, su placa electrónica con ciertos elementos, resistencias, capacitores, y se encontrarán bobinas de este tipo, muy tradicionales, ¿verdad? Este tipo de elementos dentro de una fuente de ese tipo. Hay de muchas formas. En el laboratorio tenemos de estas, que parecen una resistencia, que inclusive tiene una franja de lectura de color. Esas son bobinas o inductores muy pequeñitos, en el rango de mil y microhenries. Ya si queremos tener, de hecho de tener ya en orden de mil a Henry normal, ya son prácticamente del tamaño de un transformador, se ven muy grandes. Se parecen un transformador, ya cuando queremos tenerlos en el orden de Henrys. Ok. Algunos tipos de inductores, bueno, ahí pueden ver algunas imágenes. El inductor ha sido un elemento que a fin de cuentas, por el efecto campo magnético, han servido para ciertas aplicaciones, para muchísimas aplicaciones en el pasado, como la aplicación de un relay. Por ejemplo, un relay aquí es simplemente cuando existe una corriente fluyendo por acá, produce un campo magnético que atrae, por decirlo así, atrae este conductor y lo toca acá. Aquí está separado, pero para traerlo es muy interesante porque es el famoso interruptor mecánico relé, pero producto de la activación de un campo magnético. Son de las aplicaciones, ¿verdad?, que existen en las bobinas. También amplifica speakers internamente, que los speakers tienen una bobina que puede amplificar una señal. La clásica aplicación de la radio, muchachos, hacer una radio de AM, ¿verdad? Una radio, ustedes pueden hacer una radio AM con una bobina grande y puede llegar a conectarlo a un parlante y poder sintonizar eh, alguna estación eh, cercana, ¿verdad?, que exista. AM, aunque ya la radio AM ya está un poco más obsoleta y ya casi no existen emisoras de eso, pero en el pasado se podía, en este caso, porque uno amplifica la amplitud de una señal y la radio AM es por amplitud y no por frecuencia. De ahí viene la radio FM, que es por frecuencia, diferente la aplicación. Pero ese tipo de aplicaciones se usaban mucho con la creación de los inductores. Ok, entre otros, ¿verdad? Entre otros tipos de aplicaciones. Bueno, existen inductores variables también, que podemos ajustar su inductancia. Como igual, ¿verdad? Esos tres elementos, tanto la resistencia, capacitor como inductor, existen tantos sus componentes variantes. Y bueno, hablemos entonces de la energía de un inductor, ya para finalizar. ¿Qué sucede, verdad? Cuando un inductor abre y cierra un switch, en este caso un interruptor, lo que yo les venía diciendo a ustedes, si inicialmente estaba abierto y lo cerramos, va a entrar en una forma transitoria donde se establece un voltaje, ¿verdad?, en el inductor. El inductor va a tener un voltaje, pero una vez que se alcanza el estado estable en este voltaje, el voltaje se va a hacer cero, ¿verdad? Porque recordemos que cuando se va cargando, vamos cargando de, cierto, al inicio es prácticamente la corriente cero, ¿verdad? Imagínense la corriente acá. Al inicio es cero. Entonces existe una diferencia potencial, pero en la medida que va cargando, esa diferencia potencial va reduciéndose. A punto de cuando ya llega en su forma estable, y esto se va a ver como un conductor, y se va a ver como un cortocircuito, la tensión va a llegar a ser cero. Haciendo que la corriente en este caso sea 1 entre R, para el esquema que tenemos, 1 voltio entre la resistencia. El trabajo realizado para alcanzar justamente ese almacenamiento de energía en el inductor de forma de campo magnético, existe un trabajo realizado, ya lo vamos a ver cómo se calcula, muy similar a la ecuación que vimos del capacitor. Y en cambio, cuando se abre, igualmente se descarga toda esa corriente. ¿Okay? Cuando se abre, el inductor es capaz de devolver la energía que tiene almacenada de forma parcial o total mediante un proceso de descarga. Eso quiere decir que en un instante podría verse como una pequeña fuente de corriente variable que se va descargando hasta cero. ¿Okay? Igual, si hacemos un análisis de energía
a partir de su potencia eléctrica, vamos a llegar a esta relación muy similar al capacitor, ¿verdad? Y asumiendo condiciones iniciales igual cero, es decir, la corriente antes de iniciar con el proceso de carga era cero, no había una corriente almacenada. Vamos a llegar a que la energía producida, ¿verdad?, por el inductor va a ser igual a un medio de la inductancia por la corriente inductor al cuadrado. Algo muy similar a lo que vimos con el capacitor. Bueno, vamos a dejar la clase de hoy hasta acá para no extendernos un poco más.